Lista Nacional por el Movimiento Creo, Patricio Donoso. El conspicuo legislador del oficialismo, Fausto Cayambe, el 30 de diciembre último, en la parte inicial de este debate, leyó un artículo de la Constitución y exhortaba a este pleno, señora presidenta, que respetemos la Constitución. Conceptualmente, por supuesto, estoy de acuerdo con Fausto Cayambe. Hay que respetar la Constitución siempre. No hay cómo violarla solo un poquito. Hay que respetarla siempre. Por ello, señora presidenta, pido que Secretaría de Lectura del último inciso del artículo 328 de la Constitución Política del Estado, que debe ser respetada. Por favor, señora presidenta. Proceda, por favor. Con su autorización, señora presidenta. Gracias. Artículo 328, último inciso. Despacito para que todos entendamos, por favor. Despacito. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. Si me repite, por favor, la última partecita, señora secretaria, por favor. La última partecita que usted leyó. La ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación. Hasta ahí, por favor. Muchas gracias, señora secretaria. Queda claro que el último inciso del artículo 328 de la Constitución establece que solo en las empresas de explotación de recursos no renovables la ley fijará límites a las utilidades. ¡Ah, caray! El proyecto de ley remitido por el Ejecutivo viola flagrantemente este artículo. Por lo tanto, esa parte es inconstitucional. Respetemos la Constitución, que no solamente que se redactó en Montecristi, sino que fue aprobado por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre del 2008. No podemos cansarnos de exhortar el respeto a la Constitución. No podemos aceptar que ésta se viole porque viene de Carondelet. No podemos aceptar porque solamente la violamos un poquito. Hay que respetarla siempre. Esto es inconstitucional a todas luces. Por tanto, exhorto a esta legislatura, y yo sí tengo la capacidad de exhortar, a que rechacemos esa flagrante violación a la Constitución. Que son pocos ecuatorianos los que se benefician de utilidades por sobre los 8.160. Caray, son pocos, violemos la Constitución. No, asambleístas del oficialismo, no se puede violar la Constitución aun cuando fuese un solo ecuatoriano que recibe sobre 8.160 dólares en razón de las utilidades de la empresa a la cual presta servicios. No, flagrantemente no se puede violar la Constitución. Por tanto, enviaré las observaciones y la primera será esta: es inconstitucional, como inconstitucional fue elevar al 100% el impuesto a los consumos especiales en la ley que pretéritamente aprobamos, en aquella denominada de incentivos, a través de la sugerencia de una legisladora, cuando la Constitución dice que solamente el Ejecutivo puede modificar, crear, etcétera, etcétera, impuestos. Segundo tema, señora presidenta, espero que el primero haya quedado claro. Segundo tema, Antonio Pozo hablaba, y con razón, de la mensualización del 13º y 14º sueldos, 13º y 14º, así entendido popularmente. Claro que al principio del proyecto nos hablaba de obligatorio para el sector público y voluntario para el sector privado. Este es un gravísimo error, porque el día de mañana el ecuatoriano que ha recibido un 8.33% más en su salario en virtud de la denominada mensualización, llegará la época de matricular a los hijos en las escuelas. Posiblemente un altísimo porcentaje de los ecuatorianos no tendrán para absorber ese gasto. Por eso es que se creó pues el 13º, el 14º en su momento. Y el día de la Navidad, gran parte de los ecuatorianos tendrán que recurrir lamentablemente al churquero
No estoy de acuerdo que a través de esta ley generemos el Festival del Chulco, el Festival del Chulquero. Viva agosto en la sierra, viva marzo en la costa, en la época de entrada de los guaguas a la escuela. Recurrirán a un pariente, en el mejor de los casos, a un primo, a un amigo, y en el peor de los casos, al chulquero. En términos reales así será. ¿Y qué tenta el gobierno con esto? Hacerle suponer al ciudadano que recibió un aumento, un valor mayor en su salario. No digo que no hay que impulsar la cultura del ahorro, por supuesto, pero la ley de incentivos aprobadas la semana pasada no incentiva el ahorro, liquida en buena medida el mercado bursátil y el ahorro a través de pequeñas empresas, castigando aquellas inversiones superiores a un año, castigando aquellas compraventas de pequeñas acciones entre ecuatorianos. Eso no es incentivar el ahorro. No me vengan a decir que esto incentivará el ahorro, quizás en muchos lustros, pero hacerlo ahora implica un serio riesgo. Y algo más que me parece mucho más grave: no faltará el acucioso político que cuando requiera votos ofrezca un nuevo 13º sueldo y un nuevo 14º. Cuando ya no existan esos sobresueldos, ofrecerá al electorado, porque el electorado estará ávido de recibir platita en diciembre para comprarle el regalo de Navidad a sus hijos. Ese momento, eventualmente, engañado, eventualmente digo, aceptará la propuesta demagógica de algún político que se le ocurra generar nuevamente un 13º sueldo, nuevamente un 14º sueldo. Me opongo radicalmente a que en el Ecuador instauremos el Festival del Chulquero en agosto, diciembre y marzo, según la locación. Tercero, la jubilación, el derecho a la jubilación de las amas de casa. Por supuesto, conceptualmente estoy de acuerdo. Y lo dijo un asambleísta la semana pasada, que no es malo esto, que nadie ha dicho que es malo. Por supuesto que no es malo, es bueno. Pero hay que decirle al pueblo la verdad. Voy a poner dos ejemplos rápidos: una ama de casa de 30 años y una ama de casa de 50 años de edad. La de 30 años pagará 240 imposiciones, o sea, 20 años, y llegará a los 50 años y no podrá jubilarse. Tendrá que esperar 5 años más, aportando. Y la de 50 años llegará a los 65, habrá aportado apenas, entre comillas, 15, y no podrá jubilarse. Y lo que es más grave, este servicio o estas prestaciones se refieren exclusivamente a una. ¿Por qué? No tendrá la prestación de un préstamo quirografario para sacarle de un apuro en Navidad o en la entrada de los nietos, en este caso al colegio. No tendrá derecho al préstamo hipotecario para mejorar eventualmente su casita. La clase media en el Ecuador merece ser respetada. Y lo que es más grave todavía, no tendrá la prestación de salud. Tendrá solamente, y digo solamente con respeto, por supuesto, la prestación a la jubilación. Pero hay los casos que acabo de establecer, señora presidenta y estimados colegas legisladores, que le vuelven a este proyecto incompleto. No se ha hecho un cálculo actuarial, no sabemos qué va a pasar, la rebaja en el 40% del tema jubilaciones. Son temas que nos preocupan. La intangibilidad que dijo el asambleísta Torres con respecto a los derechos de los trabajadores no puede ser violado, y solo un poquito, porque son pocos. Absurdo de todos los absurdos. Exhorto a la legislatura rechazar una flagrante violación a la Constitución, y lo hago no solamente por mi responsabilidad como legislador nacional, sino como ciudadano, que no quiero acostumbrarme que en este país se viole la Constitución. Un minuto. Y a nadie le importe. Se viola la Constitución todos los días y a nadie le importa. Pues a mí y al bloque de Creo y a nosotros sí nos importa, porque la Constitución es el contrato social de todos los ecuatorianos establecido a través del voto directo, del voto popular, el 28 de septiembre del 2008. Y, debo decirlo, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. No podremos aceptar que la Constitución se cambie al vaivén de las necesidades, cual un proyecto político. Este es otro tema del cual debatiremos, por supuesto, todo este año. Muchas gracias, señora presidenta.